Sí, pero no me respondió. Bueno, buen día a todos. Hoy vamos a seguir con la charla de traslado, en este caso, de paciente de COVID-19. Eh, a ver, ahora se acopla. Hola, ¿ahí está? Ya empezamos. Ahí se escucha. ¿Estamos? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Qué hago? Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que es traslado de paciente COVID-19. O sea, esta charla la vamos a dar con mi compañero Daniel Lorenzo, que, bueno, los dos trabajamos acá en la terapia intensiva. Como forma general, vamos a decir que el traslado del paciente COVID-19 es una situación de riesgo tanto para el enfermo como para el personal de salud. Por eso es que hicimos esta charla, para tratar de ajustar algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Es importante unificar criterios con la gente, el personal de salud, en los diferentes sectores del hospital, para lograr protegernos todos, en realidad, todo el personal. Hay que trabajar de forma correcta para evitar la contaminación de objetos e insumos. Acá vamos a recalcar principalmente la necesidad de tratar de trabajar con protocolos para evitar la contaminación de puertas, tachos de basura, camillas que por ahí encontramos en los pasillos. En el traslado, en esta charla vamos a hablar tanto de lo intrahospitalario, que por ahí es lo que más vamos a desarrollar, y lo extrahospitalario. Dentro de lo intrahospitalario podemos tener dos situaciones, que puede ser pacientes que están con respiración espontánea. A ver, no sé quién tendrá el micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. Rosanita. Ahí está. Como les decía, el traslado del paciente COVID-19, que puede ser confirmado o con sospecha de, puede hacerse de forma dentro de la institución, o también puede estar la posibilidad de realizar el traslado entre instituciones. En lo que va dentro de la institución hospitalaria, podemos tener pacientes en dos situaciones: pacientes lúcidos que están con respiración espontánea y pacientes conectados a la ventilación mecánica, en el caso nuestro acá de la terapia intensiva. Es importante recalcar siempre tener presente los equipos de protección personal. En este caso, como vamos a estar en contacto más estrecho con los pacientes, sea en ventilación espontánea o ventilación asistida, vamos a recalcar siempre los elementos de protección personal nivel 2 y nivel 3 para estos casos. Y ahora vamos a detallar bien cuál de los mismos tiene que ser utilizado en qué situación. Los pacientes con ventilación espontánea, bueno, que pueden ser la mayoría, o que esperamos que sean la mayoría, algo que hay que tener siempre en cuenta, que como el paciente va a estar lúcido, despierto, siempre que vayamos a revisar al paciente o vayamos a hacer cualquier procedimiento con él o hacer el traslado del mismo, el paciente debe colocarse barbijo quirúrgico, ¿sí? Eso es algo que hay que tener siempre en cuenta. El traslado, que dentro de la institución, que puede ser al servicio de rayos, al servicio de tomografía, al quirófano, dependiendo la evolución y las complicaciones que pueda llegar a tener el paciente, ese traslado debe estar garantizado y debe estar llevado a cabo por el médico, que está a cargo, el enfermero y el camillero, ¿sí? Como les dije, siempre recalcar y siempre tener en cuenta que el paciente lúcido debe llevar barbijo quirúrgico ante cualquier traslado y ante cualquier revisación que vayamos a realizarle.
Como sabemos, las patologías del COVID-19 recomiendan aislamiento de gotas y aislamiento de contacto. Por eso, a la hora de trasladar un paciente en ventilación espontánea, es necesario que tanto el equipo médico, enfermeros y camilleros tengan colocados los elementos de protección personal 2. Repasando los elementos de protección personal, tenemos los guantes, el camisolín, las antiparras y el barbijo, en este caso quirúrgico común. Ahora entrando un poco en lo que es la ventilación mecánica, los pacientes que van a estar acá en la terapia intensiva, también el traslado a los diferentes sectores del hospital, obviamente siempre el traslado tiene que ser analizado, evaluar si es fundamental realizarlo o no. Siempre esas cuestiones hay que ir tomándolas en cuenta porque, como dijimos al principio de la charla, cualquier movimiento que hagamos con estos pacientes ya implica un riesgo tanto para el paciente mismo como para el personal de salud. Bueno, en el traslado del paciente con ventilación mecánica también deben participar médicos, enfermeros y camilleros. Algo también importante a recalcar es que debe tratar de ser siempre el mínimo indispensable de personal a cargo. O sea, tratar de que siempre estén las 3 personas que nombré, pero tratar de evitar la cantidad de gente que va a realizar un único traslado y solamente asignar roles específicos para evitar mayor movimiento de gente. Algo que hay que tener en cuenta en la terapia intensiva es que toda maniobra de conexión y desconexión de la ventilación mecánica va a generar aerosolizaciones, secreciones que son potencialmente de riesgo. Entonces, para aquel personal que va a operar sobre la vía aérea, que es en el caso nuestro, vamos a tener que colocarnos equipos de protección personal 3 en el servicio de la UTI. Pero para el personal que va a estar en contacto con el paciente, pero que sí va a tener riesgo de exposición a fluidos o el hecho de estar en contacto, basta con que tengan el equipo de protección personal 2, por ejemplo, los camilleros. Si repasamos el equipo de protección personal nivel 3, vemos que se le agrega la máscara facial y el barbijo N95. ¿Pero por qué? Por esto de que hablábamos previamente, el riesgo de aerosolizar secreciones y, o sea, el riesgo que existe al conectar y desconectar un paciente de la ventilación mecánica. A la hora de realizar el traslado de los pacientes que están en ventilación mecánica, también tenemos que considerar que hay ciertas drogas que vamos a tener que trasladar y que son indispensables para que el paciente se mantenga estable. Ellas son las drogas de sedación, por eso va a haber que analizar qué droga de sedación y bomba de infusión va a ser la necesaria para el traslado. Eso va a depender también de la sedación que está recibiendo el paciente. Y eventualmente se tiene que evaluar la posibilidad de trasladar también, aparte de las drogas de sedación, drogas vasopresoras dependiendo cómo esté hemodinámicamente el sujeto. En lo que respecta a la ventilación durante el traslado, se puede utilizar. Las guías recomiendan 2 situaciones, pero nosotros acá en la terapia intensiva ya se unificó el criterio de trasladar a todos los pacientes en ventilación mecánica con ventiladores portátiles. Pero también sepan que existe la posibilidad de trasladar a los pacientes intubados con bolsa, válvula de PIP y oxígeno al 100%. Eso, independientemente de la forma que se vaya a elegir, sea con ventilador portátil o con bolsa válvula, siempre debe llevar colocado el humidificador y filtro inmediatamente posterior al tubo endotraqueal. Eso es para evitar riesgo también de expansión de aerosoles. Acá en el dibujito lo que se puede ver es que en este caso simula el respirador con la tubuladura, la rama expiratoria y la rama inspiratoria, la I, y en este caso tenemos el tubo y el filtro. Lo ideal siempre es que nosotros clampiemos el tubo endotraqueal, eso siempre se hace en conjunto con el personal de enfermería o el kinesiólogo que esté en ese caso ayudándonos. Se va a clampear la tubuladura, el tubo endotraqueal, se va a colocar el respirador en stand-by y se va a lograr la desconexión dejando con el paciente, obviamente, el tubo y el filtro.
En esta imagen lo que se ve en caso de que se hiciera un traslado en paciente con tubo y que no contáramos con un respirador portátil o viniera de otro lugar, lo ideal siempre es que se utilice la bolsa máscara, pero con el filtro también colocado, y acá vendría el tubo. ¿Sí? El filtro siempre tiene que estar colocado para disminuir el riesgo de generación de aerosoles y para protegernos nosotros. En lo que respecta a los cuidados durante el traslado, hay que evitar cualquier contacto de superficie ajena al paciente, a la camilla y al dispositivo de traslado. Ejemplo, los botones de las puertas, los tachos, las camillas de los pasillos, de las sillas de rueda. Por eso es importante que a la hora de realizar un traslado estén coordinados y estén avisados todas las partes que van a participar en el mismo. Si, por ejemplo, llevamos un paciente a quirófano, es fundamental que tengamos los pasillos despejados, que los tachos de basura no se encuentren en el camino, para evitar que nosotros, que ya vamos en contacto con el paciente COVID-19 confirmado, potencialmente o sospechoso, tengamos que tomar contacto con esos instrumentos que después quedan en los pasillos. Las recomendaciones siempre es que el personal de seguridad responsable del área mantenga libre la zona para la circulación de estos traslados. Lo ideal siempre es que a la hora de trasladar un paciente también las puertas de la terapia intensiva estén abiertas para evitar obviamente las demoras y la interacción con el medio. Y algo importante también para los compañeros, los camilleros, ellos como van a utilizar elementos de protección personal tipo 2, porque justamente no van a manipular vía aérea, deben permanecer en el extremo contrario a la cabecera del paciente. De esa forma también tratamos de, o sea, respetamos la distancia entre el paciente y en este caso el camillero. Con respecto a la limpieza del equipo utilizado durante el traslado, al finalizar el traslado, el camillero va a proceder a retirar la camilla de la habitación y luego a retirarse los elementos de protección personal que utilizó durante el mismo. Después la camilla, era una de las cuestiones que le consultamos al comité de infecto. Las camillas deben ser higienizadas por el camillero, pero bueno, nosotros interpretamos y creemos que debe ser con un par de guantes nuevos y limpios. Porque previamente se tienen que sacar todos los elementos de protección personal dentro de la habitación. Los elementos de protección personal, como les dije y como vimos en una charla anterior, siempre deben ser retirados de forma cuidadosa, porque recordemos que es el momento de mayor riesgo de contaminación. Siempre debe tratar de ser supervisado por un tercero para evitar el riesgo, y siempre, ante la duda de cometer un error, se debe realizar el lavado de manos. Bueno, el resto del equipo utilizado durante el traslado, el movimiento, debe ser higienizado por el personal de limpieza, y tras el paso del equipo de traslado se debe realizar la desinfección en la zona transitada de forma inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si llevamos un paciente al tomógrafo, lo ideal es que una vez que el paciente vuelva a la terapia intensiva, el quirófano y el pasillo sea desinfectado de forma inmediata antes de que circule más gente. Por eso es importante siempre mantener coordinado todos estos movimientos, y es importante la participación de todos, porque todos, digamos, que cumplen un papel y un rol importante para evitar la propagación del virus. Como resumen, dentro del equipo necesario para el traslado, en el caso nuestro va a ser necesario el equipo de manejo de la vía aérea, el tubo de oxígeno, que siempre tenemos que tratar de que esté en la zona verde, o sea, para no tener inconvenientes durante el traslado, las drogas básicas para la resucitación, drogas sedantes, siempre tratando de que sea lo mínimo indispensable. Los fluidos, bueno, para la infusión endovenosa, las bombas adecuadas para el traslado, el ventilador de traslado, que en nuestro caso va a ser la primera opción y la que vamos a tratar de utilizar siempre, el ventilador portátil. Como bueno, la otra cuestión que les decía es que también puede utilizarse la bolsa Ambú, pero siempre con el filtro. Pero que bueno, en el caso de la terapia se consensuó que va a ser siempre con el ventilador portátil.
Bueno, antes del traslado, esto también es importante, se debe liberar a todo el personal involucrado en el traslado de otras tareas, para que el personal ese esté concentrado exclusivamente en el traslado y de esa forma evitar también los errores. El paciente obviamente tiene que estar estable a la hora de realizar un traslado, se debe recolectar todo el equipo necesario, se debe, bueno, en algunas situaciones, si lo tuviéramos, conectar al paciente al monitor de traslado. En nuestro caso tenemos el saturómetro, que siempre llevamos en los traslados acá cercanos. Planear de antemano la ruta de traslado. Bueno, en nuestro hospital no contamos con ascensores, pero en caso de que una institución contara con ascensores, también coordinar el hecho de que el ascensor por un determinado tiempo va a estar destinado pura y exclusivamente al traslado de ese paciente para evitar demoras en el mismo. Pero en nuestro caso también está bueno coordinar con la gente que está en los pasillos de seguridad, y esto de que les comentaba de los tachos de basura o las camillas que por ahí se encuentran en los pasillos, tratar de evitar que las mismas estén en los lugares para evitar el contacto nuestro en la movilización de esos elementos que nos van a dificultar el paso. Durante el traslado, bueno, esto mismo, también elegir la ruta más sencilla, evaluar la situación clínica del paciente. Obviamente el paciente debe estar estable para poder movilizarlo. Y luego del traslado, lo que decíamos, la higiene del lugar de forma inmediata y siempre la comunicación. O sea, siempre saber que si llevamos un paciente, por ejemplo, a quirófano, previamente se hablará con la gente que lo recepciona para que estén preparados y sepan en las condiciones en las que va el paciente. Y ahora hablando un poco en lo que es el traslado interhospitalario de los pacientes, también bueno, es fundamental que el equipo esté formado por médicos, enfermeros y eventualmente el camillero, que también puede ayudarnos en el traslado. El personal de servicio de emergencia que atenderá al paciente con probable coronavirus o ya confirmado, debe seguir las precauciones estándar de contacto, o sea, siempre tener presente los elementos de protección personal. En lo que respecta en nuestro caso, en los choferes, muchas veces los choferes ayudan en el traspaso de los pacientes, por eso ahí es importante tener en cuenta estas cuestiones. Si el chofer no va a ayudar y va a estar en una zona aislada, o sea, no debe colocarse los elementos de protección personal, porque justamente no va a tomar contacto con el paciente. Si la cabina de la zona del conductor está en contacto con la zona donde va a ir el paciente, pero el chofer no tuvo contacto con el paciente en la movilización, tendría que llevar el barbijo quirúrgico porque justamente está en contacto, las cabinas están conectadas. Ahora, en el caso de que el chofer ayude en el transporte, deben colocarse los elementos de protección personal y luego retirarlos de forma adecuada. Esto es lo que les comentaba anteriormente, el aislamiento del conductor de la ambulancia, del compartimiento del paciente, sería lo ideal si es que justamente la ambulancia es adecuada y si es que el chofer no ayuda en el traslado. Se recomienda siempre tener el extractor de la cabina asistencial en situación de extracción del aire hacia el exterior. Se aconseja que el ventilador de la cabina del conductor se ponga sin recirculación. Y lo que está por recomendación es que ningún familiar acompañe el traslado del paciente, ¿sí? Para evitar el acúmulo de gente dentro de la unidad. Como les decía, durante el traslado se debe limitar el número de proveedores en la cabina asistencial al personal esencial para minimizar las posibles exposiciones. Por eso siempre reevaluar cuáles van a ser los agentes mínimos indispensables que van a participar. Cuando se finalice el traslado interhospitalario, se deben descartar todos los insumos que puedan ser desechables y que hayan tenido contacto con el paciente. Se deben retirar los residuos y limpiar el recipiente en su parte interna, en el caso de los tachos, y en la parte externa. Se debe limpiar y desinfectar todo el material utilizado, como por ejemplo las máscaras, las bolsas, el laringoscopio o el aspirado manual, según el protocolo de descontaminación que tengan en el sector. Las frazadas que se hayan utilizado durante el traslado también deben ser contenidas en una bolsa y enviadas para lavar.
Y ahora mi compañero en la próxima charla también va a hablar un poco de la posibilidad de utilizar nylon para los traslados, que también están recomendados, y que los mismos deben ser desechados con el correcto retiro. Vamos a ver un video de cómo es la forma de retirarlos. Y obviamente después se debe limpiar y desinfectar la superficie que haya tenido contacto íntimo con el paciente, y finalmente el lavado de manos. Para finalizar en este cuadrito, en lo que respecta a lo interhospitalario, podemos ver que si se va a la atención de un paciente con síntomas sospechosos de COVID y se debe trasladar a la institución, siempre tener presentes los elementos de protección personal. En el caso nuestro, si el chofer está involucrado solamente en conducir la ambulancia y no va a tomar contacto con el paciente, aunque mantenga la distancia de por lo menos 1 metro y que la cabina del chofer no esté conectada con la cabina donde va el paciente, basta y no requiere que se coloque elementos de protección personal. Pero sabemos que por ahí en la institución nuestra muchas veces los choferes ayudan en el traspaso de los pacientes, en la carga. Entonces acá es importante que utilicen los elementos de protección personal, como son el barbijo quirúrgico, el camisolín, los guantes y las antiparras, y que los mismos sean desechados luego de reposicionar al paciente y tengan que dirigirse a la cabina para el manejo. Bueno, el personal de salud obviamente va a tener que contar con el personal íntimo, ¿no? El médico y el enfermero que va a revisar al paciente, obviamente tienen que colocarse en los elementos de protección personal. Y por último, la limpieza. La limpieza debe hacerse antes y después del transporte del paciente con sospecha de coronavirus al centro de referencia. Y se deben también utilizar los elementos del personal de limpieza, que son el barbijo quirúrgico, el camisolín, los guantes, las antiparras, y si fuera necesario, botas y zapatos cerrados, para lograr hacer la limpieza del mismo. ¿Querés que veamos? Sí. Claro. Está bien. Está bien. Bien. Acá estábamos comentando que por norma nacional también está establecido que la institución que deriva es la institución que debe trasladar al paciente, obviamente con sus protocolos armados internamente. Eso es algo que tiene que quedar claro y que, bueno, que se debe respetar también. ¿Vemos después el videito o ahora? ¿A lo último? Bueno. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, como se decía, durante el traslado dentro de la institución, se debe ser un trabajo planificado, ¿sí? Respecto a lo que se habla desde el servicio de radiología, sobre todo el tomógrafo, la idea es que hay que realizar una comunicación previamente para acordar los horarios. No solo eso, sino también que dicho servicio cuente con el personal suficiente para la realización del estudio, la limpieza garantizada de la misma, y si ocurriera algún inconveniente, se deberían comunicar de manera telefónica para cualquier eventualidad. Esto es, si hubo un cambio en el horario, si falta algún insumo, algún recurso, o incluso si existiera una rotura del equipo. En cuanto a la sala de internación de clínica de hombres, mujeres y ginecología, en sus respectivas salas de internación, lo que se coordinará con enfermería previamente es la disponibilidad de camas, para que luego de la comunicación entre las partes médicas queden claros los horarios del transporte. Esto es, se deberá pasar un informe verbal telefónico. Esto es, digamos, esto cuenta en contar de cómo y en qué condiciones va a regresar el paciente, cuáles serán los elementos con los que va a salir, por ejemplo, los drenajes, bombas de infusión, la oxigenoterapia. Lo mismo que para cualquier servicio o receptor, se espera que ante cualquier inconveniente se nos avise con rapidez para no salir a lo inseguro. El circuito de traslado para la internación
ya sea para las intermedias de hombre y mujer, será por el pasillo que comunica a la central y el pasillo que es donde ingresa el servicio de mujeres. Y para el servicio de ginecología, la idea es que sea por el ala que también corresponde a quirófano. Respecto al quirófano, como venía diciendo, se comunicará previamente también con el enfermero o la enfermera que esté en el servicio para coordinar si es que está programada la intervención de dicho paciente. Lo mismo que los demás traspasos, hay que explicar en qué condiciones va el paciente, qué drogas recibió previamente, qué parámetros vitales presenta, y se lo llevará, eso sí, en camilla. Ya que para nosotros, si bien es una comodidad trasladarlo en una cama, en este momento la camilla sería el elemento a transportar, porque bueno, justamente por los espacios físicos que tenemos en la institución, e inclusive dentro del mismo servicio de terapia, los pasillos y las salidas son bastante angostas, estrechas, inclusive bueno, la idea es no contaminar los distintos sectores. Para esto se definirá la zona, que en el caso de quirófano sería por el área de seguridad. Bueno, respecto a lo, como decía antes, el traslado a las clínicas privadas, locales o interprovinciales, esto se necesitará todo el equipamiento necesario, como recién decía Carla, para el mismo. Esto incluye lo que es los monitores, las cajas de medicaciones, laringoscopio, estetoscopio, tubos traqueoles, drogas para la emergencia. Acá también hay que definir la zona a transitar, en este caso sería por la salida al SEM. Todos estos elementos deben quedar siempre por encima de la sábana de nylon desechable, las cuales al regreso se deben limpiar por el personal de limpieza de cada servicio. Todo esto necesita un plan de comunicación previo que defina el circuito de avisos, alertas previos para preparar todo lo que se necesita. Bueno, acá lo que hablamos es que la correcta coordinación entre los traslados requiere una comunicación previa, como decíamos recientemente, de acuerdo a los circuitos de avisos y alertas previos para preparar anticipadamente todo el operativo de traslado y la recepción como de las demás medidas aplicadas. Se establecerá el circuito de traslado, como se decía anteriormente, lo más corto posible, pero bueno, la institución ya tiene su estructura física que nos limita a que sea un trayecto corto o largo. Pero bueno, siempre la idea es tomar las medidas de protección y controlar las definiciones necesarias para evitar la diseminación de la infección durante el mismo. Establecer un itinerario de traslado, el número y la organización de intervinientes sanitarios y no sanitarios, ya sean los personal de seguridad, limpieza y las medidas de protección empleadas, los mismos y los recursos materiales necesarios durante el traslado. Bueno, comunicar al servicio receptor, el equipo de seguridad y el de limpieza, la realización de traslado para coordinar todos los intervenientes, preparar los materiales necesarios para la realización de traslado, según la situación clínica y la duración del traslado. Esto también nos va a llevar a definir directamente con cuántas personas debemos contar para el traslado. Muchas veces se requiere, si llevar muchos elementos, es ahí donde vamos a necesitar la colaboración del camillero. El equipo que atienda directamente al paciente con infección, como decía Carla, durante el traslado, debe ser el mínimo indispensable. Debe utilizar el equipo de protección personal, gorro, batas impermeables y protección respiratoria del tipo FFP2 o FFP3, protección ocular y guantes desechables. Bueno, respecto a la comunicación, decimos siempre que el receptor tiene que estar interiorizado en este tipo de paciente que va a recibir. El personal de seguridad que lo que hará es preceder al equipo de traslado. Lo que necesitará en este momento solamente es desalojar la zona para que se pueda circular. Y el personal de limpieza, tras el paso del equipo de traslado, va a realizar la desinfección de las zonas transitadas durante el mismo. Esto es, una vez realizado el traslado, al regreso determinar qué mucamo o qué personal de limpieza realizará la limpieza ya sea de los pasillos. En cuanto al retorno de la unidad del equipo de traslado, se ubicará el paciente en el box, se procederá a la actividad de los EPI, siempre con supervisión y según las recomendaciones.
Bueno, este es un ejemplo del nylon que se puede utilizar para los traslados. Después vamos a ver un video bien donde se hace, cómo es la colocación y bueno, después la retirada, más que nada por unas normas. Sí, este tipo de material se llama satín, es el nombre comercial, que inclusive es de bajo costo, e inclusive es por eso que nos permite desecharlo. Bueno, en conclusión, el objetivo de los traslados, ya sea inter o intrahospitalarios, es asegurar la seguridad del paciente, ¿sí? Asegurar también el equipo de salud y los espacios comunes hospitalarios. ¿Por qué? Porque dentro de los espacios comunes hospitalarios también tenemos personal sanitario y no sanitario. Recordemos que los espacios con los que hoy contamos, dentro del personal no sanitario, hay personas que vienen inclusive a ver a sus familiares o personal de otros servicios que circulan por los mismos y bueno, la idea es asegurar que estos lugares no sean o no estén dentro de todo contaminados, ¿no? Se corre un menor riesgo, ¿no? Bueno, como decía, el protocolo del circuito, que es lo que hablaba recién Carla, el itinerario del traslado, los circuitos, vamos a tener que determinar con por qué lugares dejar un croquis bien escrito de dónde se va a circular, ya sea para el traslado a las salas de internación, al quirófano, al CEN o incluso al tomógrafo. Repetimos nuevamente que el número de organización del entrenamiento sanitario tiene que ser lo mínimo indispensable, pero bueno, para ellos tenemos que tener seguridad de que van a contar con los elementos y cuáles serían. Esto ustedes lo van a ver, que el comité de infectología ha diseñado una planilla en los cuales se aclara cuáles son los elementos que debe contar cada uno. Como siempre decimos, ante todo traslado o tratamiento o acercamiento hacia una persona con riesgo o potencial de COVID, los equipos, como decía recién, los equipos de protección de empleados, es lo mismo que va a recomendar las guías que realizaron desde el Comité de Infectología. Y en cuanto al recurso material, bueno, ahí pueden ver en la imagen que se han fabricado inclusive tipos de cápsulas, que serían lo ideal, lo recomendable, pero bueno, también dentro de esto lo recomendable es el nylon tipo sábana, llamado satín. Vamos a ver el video. En el video, si bien es recomendaciones del traslado y el manejo en anestesia, en el mismo se va a poder ver cómo se coloca el nylon del que hablaba Dani y el retiro, que es importante también para evitar la contaminación. Colocar al paciente en la camilla de traslado. Posicionar el tubo de oxígeno y entregar la tubuladura de alimentación de gases.
proceder a la colocación de un campo de nylon transparente para disminuir el riesgo de contaminación del personal y de áreas comunes. A través del campo, el anestesiólogo podrá visualizar y ventilar al paciente, ajustar los laterales del campo y proceder al traslado. Una vez arribado el paciente al área de destino, retire el campo de nylon enrollándolo siempre hacia adentro, evitando entrar en contacto con la superficie que se mantuvo apoyada sobre el paciente. Finalmente, descartar el mismo en contenedor de bolsa roja. Bueno. No sé si hay alguna pregunta. No. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y habilitamos el micrófono. Sí. Una de las inquietudes que quedaba acá es si el traslado lo hacemos con cama o camilla. Como dijo Dani, las camas donde se encuentran internados nuestros pacientes suele ser más fácil de trasladar para nosotros, en realidad porque movemos menos al paciente. Pero ahora, considerando que tenemos que tener el menos contactos posible con los medios donde vamos a circular, vamos a tener que hacerlo en camillas para, por el ancho también de los pasillos y el ancho de nuestras camas. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿La tubuladura? Sí, Pando. Doctor Pando. Fuerte, por favor. ¿El croquis de la circulación de los pacientes acá en el hospital ya está desarrollado o no? No. Acá el doctor Pando pregunta si el croquis... Hablaron ahí en el traslado que se iban a utilizar los pasillos internos, el de ginecología y el de atrás, pero habría que ver qué circulación tienen, establecer un buen régimen de circulación para... Exactamente. La comunicación. No, más allá de la coordinación que pueda tener con el otro servicio, con quirófano, con rayos y demás. Pero vos tenés que tener establecido un circuito para que el pasillo, para que se maneje un solo sentido a los pacientes. Lo ideal para mí sería el pasillo atrás. Ese sí, pero para ir a quirófano no para ir a quirófano no, pero ¿cuántos pacientes van a entrar a quirófano? Como dijo. Los que necesiten. Por el pasillo de atrás para ir a las áreas de sala de internación. Por el pasillo única opción, el pasillo de quirófano es una única opción. Y para el paciente que está... Claro, y a todo lo que es uno por atrás. Así o a la de... Lo ideal era que en este momento sería estaba la posibilidad de marcar, porque si nosotros acá en la sala lo vamos a marcar. Bueno, habría que ver si el hospital dispone de que se marque en todos los lugares. Claro, por eso, la realidad es que el comité de inspecciones debería determinar cuál es el circuito, cómo va a ser el circuito de internación de los pacientes y establecer, bueno, obviamente para el equipo de rayos también, porque me imagino que la idea es si no es trasladar a todos los pacientes o trasladarlo, movilizar lo menos posible, hay que hablar con la gente de rayos para el equipo portátil. Sí, entonces, sí. eso el comité de inspecciones ya tiene que definir cuál va a ser el circuito dentro del hospital. No sé si habrá alguien de infecto del comité que esté conectado. Igual también se establece que cada servicio, por ejemplo, clínica médica, también establezca ciertos criterios de esto mismo, digamos, de no llevar a los pacientes a rayos, sino que vaya portátil a la sala, que vayan los técnicos a la sala, que circulen por el mismo pasillo. Laboratorio. Paso siguiente sería coordinar entre todos los servicios cuál va a ser el sentido de circulación de los pacientes y del personal. Claro, lo que pasa es que eso ya depende del comité que de inspecciones y de la dirección del hospital. ¿En cuál?
Acá consultan. No sé, Gerardo Pacheco, ¿de dónde será Gerardo? Dice, buen día, ¿cómo están? Consulta, los hospitales complejidad 3, si tenemos un paciente sospechoso, ¿lo trasladamos directamente al hospital de referencia? Eso vamos a contestar. Bueno, ahora acá contesta la doctora Orlandi. La semana que viene, el doctor Méndez va a hablar del plan de contingencia provincial, pensando que nos tenemos que unificar en los criterios del subsector privado con el subsector público. Todavía no sabemos cómo se va a definir el manejo de los casos leves en cada ciudad, porque hasta ahora el Ministerio de Salud Pública de Río Negro pide que los casos leves se internen. Probablemente cuando los casos vayan en aumento, los casos leves que tengan posibilidades de quedar en sus domicilios aislados, lo harán, pero por el momento hay que internar a todos. Así que nosotros estimamos que van a quedar internados en sus localidades. Ahora, cuando tengan que internar, derivar pacientes que requieran una intensidad mayor de atención y vayan a los hospitales nivel 6 como somos nosotros, la idea es primero llegar a traerlos al hospital de Roca, y cuando nosotros nos saturemos y ya no tengamos disponibilidad de camas y de respiradores, el Sanatorio Juan 23 sería el otro lugar de internación de los COVID, dejando a la Clínica Roca como institución libre de pacientes con COVID. De todas maneras, esto es dinámico, va a depender de cómo esté la situación en cada momento, y bueno, esperamos que para el lunes, ¿no? Martes, que se va a hablar de miércoles, próximo que se va a hablar de este tema, tengamos ya criterios bajados desde el Ministerio, desde la dirección, pero este es el plan el día de hoy. Después otra de las preguntas es si la camilla debe entrar al box de la habitación del paciente o hasta dónde llegue la camilla. En realidad, en el caso nuestro, de la terapia intensiva, tiene que ingresar la camilla a la unidad, por eso es que después debe ser desinfectada por el camillero. Después, otra consulta. Ahí. No creo que no hay más. El uso de gorro o cofia, lo mencionan en ocasiones, pero me parece que se debe usar. Pero hay recomendaciones de infectología que no hay que usarlo. En realidad, acá nosotros como normativa, dentro de los elementos de protección personal, tenemos el uso de la cofia, siempre con el cabello recogido, para también evitar la contaminación nuestra hacia el resto. Y obviamente siempre el lavado de manos. Tampoco se deben utilizar ni anillos, ni aros, ni pulseras, ni cadenitas a la hora de realizar los procedimientos o los traslados. Así que los casados pueden... Yo me lo saqué cuando fui a revisar. Yo no me lo puedo sacar, pero me lo voy a arrancar ahora. No, yo me lo saco cuando reviso. No sé si hay alguna otra duda. Acá Nacho dice que... Es la única manera de decírselo. Que no se lo puede sacar, dice que le va a costar mucho. Mercedes, si estás escuchando, dice que... Me voy a sacar ya. Nacho dice que se va a sacar el anillo. Vos fíjate. Bueno, no sé. Ramos te mata. ¿Qué te dice? Ramos te mata. Mañana. ¿Alguna respuesta, Nacho? No, es una Bueno, Tiene razón. Carlita, contemos más o menos los temas que se van a tratar en la siguiente reunión. A ver, mañana un tema muy importante, tratamiento y cuidados, súper importante. Lunes, rol y protocolo para servicios auxiliares. Bueno, acá vamos a ver cómo vamos y a parámetros trabajar bioquímicos con los técnicos de rayos y los técnicos de laboratorio, súper importante. Nos van a hablar un poco de los marcadores bioquímicos de gravedad. Y cada cuánto pedirlos también. Luego, ¿qué pregunta hay? Bueno, el tema de insumos se lo vamos a dejar a la dirección. A lo mejor un día le pedimos a ellos que vengan a decirnos cómo va a ser el plan de suministro y así nos tranquilizamos todos, porque la idea es no trabajar si no tenemos los elementos de protección. En el socorrismo y en los desastres, la primera premisa es que no seamos una víctima más. Así que, lógicamente, que vamos a trabajar siempre y cuando
se cumplan las medidas de seguridad que necesitamos. Bueno, después de entonces el día martes que sigue, protocolos de limpieza. Protocolos de limpieza, entonces acá muy importante la participación del servicio de Mocamos. Luego seguimos con bueno, el plan provincial y regional a cargo del doctor Méndez, y después agregamos algunos temas más que no teníamos planificado el primer día porque nos fuimos dando cuenta que son necesarios. RCP, recomendaciones nuevas en caso de paciente con sospecha, confirmado, o en general en la comunidad cuando salga el SEM y haya circulación del virus, como es la situación en varias jurisdicciones, como qué medidas adicionales vamos a tomar. Otro tema importante que agregamos es cómo vamos a manejar el destete y la extubación, y qué vamos a hacer con el manejo de las traqueostomías o la realización de las traqueostomías, eso a cargo del licenciado Vicente. Y por último, vamos a manejos de cadáveres, que también va a ser un tema corto pero que hay que abordar. Y por último vamos a convocar al servicio de clínica para que trabaje con la doctora Aldana en ver cómo vamos a hacer el monitoreo de los pacientes con compromiso moderado, para que pueden agravarse, cada cuánto vamos a pedir laboratorio, cada cuánto vamos a pedir rayos, cuáles van a ser las medidas, los signos de alerta para que haya un sistema de respuesta rápida, los podamos ingresar rápidamente a terapia intensiva, y la intubación sea un momento programado donde podamos actuar respetando todas las normas de bioseguridad, sin apresurarnos, sin cometer errores, sin contaminarnos. Así que creemos que para el viernes que viene vamos a terminar con todos los temas, y ahí a lo mejor ya hay casos, y vamos a reestructurar los turnos y la manera de trabajar, porque lo aconsejado es que hagamos turnos, cada grupo se divide en turnos para no estar todos juntos y para no agotarnos, porque sabemos que a diferencia de otros desastres que tienen un impacto puntual y después viene la fase de reconstrucción, nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, probablemente sea mucho tiempo, así que tenemos que evitar el agotamiento que nos puede llevar a más riesgo y a más errores. Así que tenemos planificado esto para que poder terminar con las reuniones el otro viernes y ya poder empezar con una dinámica de trabajo más enfocada en la atención de los pacientes. Hay dos cuestiones con respecto a los camilleros. Quedaba en duda esto de la limpieza de la camilla, si tenía que ser con los guantes, o sea, un nuevo par de guantes limpios. La doctora Usurrum dice que lo ideal sería que el camillero, a la hora de desinfectar la camilla, esté con barbijo, el barbijo quirúrgico, y el camisolín puesto, obviamente con guantes, se desinfecte la camilla y después proceda al retiro de los elementos. Eso por un lado. Con el equipo que ya usó. Claro, tal cual. No sé si quedó claro eso. Después, otra de las cuestiones que plantea el servicio de camilleros es si es que estaría bueno tratar de conseguir una camilla que sea de uso exclusivo de UTI-UBI. Bueno, eso sería lo ideal, por ahí capaz que ustedes, como en el sector de ustedes, podrían gestionar o averiguar si hay disponibilidad de esas camillas, cuántas tenemos, por ahí capaz que podrían ustedes organizar esa cuestión. O también acá plantean de destinar una única camilla para el traslado de los pacientes COVID sospechosos o confirmados. Un dibujo explicativo para distribuir los servicios. Con respecto a una de las preguntas también es que cómo se podría hacer un croquis explicativo para el tema de distribuir los servicios sobre el traslado de pacientes en los distintos sectores. Bueno, lo creemos, consideramos que lo ideal es que croquis esté diagramado por la gente del Comité de Infectología. Le haremos la propuesta. Le vamos a consultar a la gente de Infecto a ver qué nos sugieren ellos. Y les avisamos en las próximas charlas. ¿Una camilla interpretamos?
Y bueno, eso va a depender de la cantidad que haya disponible, porque lo cierto es que también a lo mejor se necesita el traslado para otros tipos de pacientes. Supongo que los camilleros nos dirán después cuántas camillas hay a disposición. También otra cosa es que el servicio de mantenimiento está fabricando ese especie de aro de nylon que vimos en las diapositivas. Así que además de las mantas que ya están disponibles, porque se entregaron ayer una cierta cantidad, probablemente que tengamos también los aros con nylon. Creo que está todo dicho. Bueno, los camilleros, por supuesto, lo que necesiten de ayuda, de asesoramiento para la gestión del trabajo de ustedes, acá estamos a disposición. Maricel, hicimos todo bien, grabamos y cumplimos, todo bien, Maricel. Guardia de castigo, Maricel. Bueno, gente, muchas gracias. Y hasta mañana. Maricel, tarde. Jaja, maldito pando. Bueno, saludos a todos, chao.